ya a la conversación y vamos a empezar con usted, Liliana. No, ¿dónde quedó ayer? Usted quedó pendiente, por favor. Ignacio de Alba, de Pie de Página. Buenas noches. Preguntarle si tienen evaluado cómo ha impactado la pandemia en otras enfermedades. Más allá de los fallecidos, hemos visto, por ejemplo, que han bajado los registros de enfermedades gastrointestinales e incluso los de influenza. Y también si nos pudieran decir cuándo van a presentar el boletín sobre exceso de mortalidad. El doctor Ruy López Ridaura dijo que sería en la primera semana de este mes. Gracias. Muchas gracias, Ignacio de Alba, de Pie de Página. Sí, este es un fenómeno notorio en el mundo entero, el que usted comenta, lo hemos platicado varias veces a lo largo de 2020, lo platicamos, cómo los sistemas de salud de todo el mundo, los que son muy robustos, muy grandes, pero también los que son medianos y los que son pequeños, han tenido que priorizar la atención de las personas con COVID, o de hecho las personas con enfermedad respiratoria aguda grave, incluso antes de que se sepa que es COVID y pueden ser otras infecciones respiratorias. Ha habido algunos hallazgos notorios, por ejemplo, respecto a la influenza. Los distintos países, no digo que todos, pero definitivamente sí México, hemos mantenido la vigilancia epidemiológica de influenza con la misma intensidad que se vigila todos los años. También la vacunación, por cierto, la hemos mantenido. Y el hallazgo notorio es que prácticamente no hay influenza. Prácticamente no hay influenza. Hemos tenido una vigilancia que convencionalmente para finales de diciembre, es decir, el periodo de octubre, noviembre, diciembre, registra más de 50,000 casos en el sistema de vigilancia Centinela. Hemos tenido 2 o 3, son registros puntuales que ha habido de influenza. Cuando esto lo detectamos a lo largo del tiempo en México, continuamente, cada semana nos preguntamos si el comportamiento es inusual en México o si existe un problema en el propio sistema de vigilancia. Pero ¿qué constatamos? Que en Estados Unidos, en Canadá, en Europa occidental, no hay tampoco influenza. Entonces esto nos da la tranquilidad de que no es un problema de detección, sino es realmente que no hay influenza. Las explicaciones son varias, pero en términos ecológicos, ya se ha observado en pandemias previas un fenómeno que se llama desplazamiento del nicho ecológico. Básicamente es un fenómeno complejo en el que ciertos virus tienen predilección por la especie humana, pero en ausencia de otros que hagan una especie de competencia por los sitios de infección que son los sujetos humanos. Es un fenómeno muy complejo, no tiene explicaciones únicas, pero se asume que en este momento hay un desplazamiento del nicho ecológico de la influenza en favor, desde luego, del virus SARS-CoV-2. Otras enfermedades quedan sin representación porque hay personas que dejan de acudir a consulta aun cuando tengan una necesidad de salud. Las razones también son varias, desde la más directa y relativamente modificable, que es el espacio de citas, el espacio de consultas, el espacio de procedimientos, por ejemplo, quirúrgicos. En esto sí sabemos con claridad porque es una acción planeada. Es muy importante continuar la atención de personas que tengan todas las demás enfermedades posibles diferentes a COVID-19, pero cuando se ha priorizado el manejo de la epidemia, ciertamente en las unidades COVID es solo COVID. Tenemos institutos nacionales de salud que son enteramente dedicados a COVID. Uno muy notorio es el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Ya tiene desde hace varios meses abiertas algunas consultas, pero mayormente está dedicado a COVID. Entonces sí hay un desplazamiento de la atención. Esto en su momento fue sujeto de una planeación que es de acceso público. Tenemos un lineamiento precisamente sobre continuidad de operación en la atención médica en el contexto de la epidemia de COVID, y con base en una reflexión colegiada se identificaron 3 niveles de posibilidad de desplazamiento, es decir, aquellas condiciones de salud que no pueden posponerse porque pondrían en riesgo la integridad o el riesgo de un daño permanente a las personas, no se pospusieron. Fueron cambiadas quizá de locación, un hospital que atendía a personas y que se volvió hospital COVID,
se le indicaron, por ejemplo, a los derechohabientes del Seguro Social o del ISSSTE o de Pemex, pase usted a esta otra unidad para continuar su atención. Y los equipos médicos también fueron reorganizados. Hay un segundo nivel de prioridad, que son situaciones que tienen que ser atendidas con urgencia, pero también existen modalidades de manejo externo. Por ejemplo, la continuidad de tratamiento de personas con diabetes, con hipertensión, ahí lo que se hizo fue anticipar la dotación de medicamentos. Habitualmente, en las consultas, sobre todo de los sistemas de seguridad social, se dan los medicamentos por periodos aproximadamente de 3 meses, suficiente para 3 meses. En este caso, se dio para 6 meses y después hubo un reabastecimiento a las personas enfermas para que continuaran por otro periodo de duración semejante. Y finalmente hay un tercer grupo que son procedimientos programables, por ejemplo, algunas cirugías o procedimientos diagnósticos para padecimientos de lenta evolución, y durante el periodo en que no se pueden realizar estas intervenciones se da un manejo médico a ciertas condiciones. Por ejemplo, ciertas cirugías ortopédicas han sido reprogramadas y pospuestas. Pero es un fenómeno con el que tendremos que seguir contendiendo todos los países en la medida en que sigan activas las epidemias y conforme entren los periodos de remisión, los periodos de disminución, justo lo que le pasó a México en agosto y septiembre, es el momento de recuperar ese tiempo en favor de las personas con las demás enfermedades. Respecto al informe de exceso de mortalidad, este es un informe que trabajamos continuamente. Recordar que es un grupo colegiado multiinstitucional, participa el Consejo Nacional de Población, que está adscrito a la Secretaría de Gobernación y que coordina a los registros civiles de las entidades federativas. Participa también el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, una entidad autónoma del gobierno que es, por ley, la autoridad en estadísticas vitales, y participa también en el grupo de trabajo. Participa el Instituto Nacional de Salud Pública, participa el Instituto Mexicano del Seguro Social, participa la Organización Panamericana de la Salud. Y el grupo técnico continúa trabajando, y conforme se van teniendo acceso a las actas de defunción, que son la fuente primaria de información, es que se logra avanzar por ciclos en esta publicación del boletín. Durante el periodo de diciembre hubo disminución de la velocidad de trabajo de los registros civiles, menor producción o actualización de las actas de defunción, de acceso a nosotros, y eso ha pospuesto un poco el trabajo analítico, pero muy próximamente vamos a tener ya los resultados. Nuestro empeño es, conforme tenemos información, publicarla en todo momento. Muchas gracias. Vamos a pasar aquí con Liliana Noble, Blanca Valadez, Natalia Vitela y con usted. Con Juan. Liliana Noble, de Pulso Saludable. Doctora Alexa, me gustaría saber, los pacientes que viven con VIH o con la coinfección VIH, hepatitis, no tienen ningún problema para la vacunación, ¿cierto? ¿O tendrían que tener alguna característica especial o no vacunarse, etcétera? Esa es la primera pregunta, y tengo otras dos para usted, doctor Gatell. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias por la pregunta, y aprovechamos para mencionar un aspecto muy relevante. Existe dentro de esto el lineamiento de vacunación, lo cual también está disponible en la página del coronavirus, y en ese lineamiento está una sección, me parece que es en la página 16, muy clara, que dice pacientes con inmunosupresión. En esta sección se hace mención que al menos para la vacuna de Pfizer, que es la que actualmente se está aplicando, no existe una contraindicación para estas personas, pero lo único que es recomendable es, pues evidentemente, mantener la vigilancia. Lo que se desconoce es qué tan efectiva será la protección para las personas. Nuevamente, el llamado que comentaba el subsecretario: entre más nos vacunemos, entre más cantidad de personas estemos con niveles de anticuerpos neutralizantes lo suficientemente altos para proteger a los demás, generamos esta parte de inmunidad de rebaño, conocida así, y estamos protegiendo y rompiendo esas cadenas de transmisión. Entonces, no hay contraindicación, está en esta parte de la actualización de la guía de aplicación, y seguramente cuando sigan llegando las nuevas vacunas, así tendrá también las especificaciones al respecto.
Gracias. Y doctor Gatell, hay un poco de inquietud de los médicos de primer contacto de la parte privada, que de pronto son ellos los que diagnostican al paciente o posible paciente COVID, y ellos piensan que no están dentro o no están contemplados dentro del plan de acción de vacunación, igual que los dentistas. Me gustaría saber si hay algún mensaje dirigido a ellos para que no piensen que no van a ser vacunados y tendrían que esperar de acuerdo a su década de edad. Y ahorita le hago otra pregunta. Con mucho gusto. Colega médico del sector privado que no está adscrito o adscrita a una institución pública de salud. Usted también está incluido en el plan de vacunación. Todas las profesiones médicas que atienden a personas con COVID, que son unidades COVID, están en el mismo nivel de priorización de las unidades públicas y serán, por lo tanto, cubiertas. Del sector público tenemos censos de población, censos de personal, porque son las nóminas del personal, y se han podido identificar quiénes están trabajando en las unidades COVID. Si usted trabaja, además de en el sector privado, en el sector público, será identificado por su adscripción a una institución pública. Si usted trabaja exclusivamente en unidades COVID del sector privado, entonces no tenemos una manera directa de registrarle. Sin embargo, ya se ha establecido conversación desde hace al menos 10 días con los dos más grandes consorcios o asociaciones de hospitales privados. La Asociación de Hospitales Privados, que preside el señor Olegario Vázquez Aldir, y también el Consorcio Mexicano de Hospitales Privados, que preside Javier Potes. Y estamos en espera de que se terminen de integrar los listados a través de la ayuda de esta asociación y consorcio para nosotros tenerlos identificados. Esto no ha ocurrido para este momento en que estamos ya arrancando mañana la vacunación masiva, pero no se preocupe, los embarques continuarán y tan pronto tengamos estos listados, también haremos el desplazamiento a la vacunación en unidades privadas que atienden COVID. El resto del personal de salud, tanto en el sector público como el privado, también será vacunado, pero en una etapa posterior a la vacunación COVID, es decir, de personal que trabaja en unidades COVID, que desde luego tiene el mayor nivel de prioridad relacionado con su nivel de exposición y riesgo. Doctor, y referente a la mañana cuando usted explicaba el tema de esta nueva variante de este coronavirus que le llaman inglesa, hay algunas publicaciones en medios de comunicación que hablan sobre las características de la nueva cepa. Entonces mucha gente tiene esta duda, ¿es una cepa? Entonces estamos hablando de un nuevo coronavirus, ¿y para qué me están vacunando? No sé si nos pudiera ayudar, sé que es un poco técnico el tema, pero si nos pudiera ayudar para que la gente entienda y de esta manera se evite que piensen que pierden el tiempo vacunándose y si se quieran vacunar. Con Gracias. mucho gusto lo volvemos a explicar. Los virus, múltiples tipos de virus o especies de virus, tienen una mutación muy acelerada. Le llamamos mutación a la transformación genética de los organismos, en este caso las partículas biológicas que son los virus. Hay cierta familia grande, la más grande familia de los virus, que tienen una mayor propensión a mutación. En esa gran familia está el coronavirus SARS-CoV-2, también están los virus de la influenza y están innumerables virus que son la familia de los virus ARN. Y estos tienen una tasa de mutación extremadamente grande. Cada 10,000 copias en promedio que se hagan del virus aparece una mutación, es decir, una transformación puntual en la secuencia del material genético, precisamente el ácido ribonucleico. La enorme mayoría, más del 99% de las mutaciones no tienen ninguna importancia. De hecho, es probable que muchas de ellas lo que hacen es disminuir la capacidad de los virus, lejos de aumentarla. Algunas de estas mutaciones sí pueden potencialmente conferirle ventajas biológicas, ecológicas a los virus y hacerles, por ejemplo, más transmisibles o más infectantes o más virulentos o escapar la respuesta inmune que los organismos potencialmente infectados desarrollan.
En este caso estamos hablando de una cepa, perdón, no de una cepa, de una variante que se caracteriza por 23 mutaciones puntuales en diversos fragmentos de la hebra del genoma, del ARN del virus SARS-CoV-2, que fue identificada el 20 de septiembre de 2020 en el sur de Inglaterra. Y fue notificada a la Organización Mundial de la Salud en la primera semana de diciembre de 2020. Una vez que fue notificada por parte del gobierno del Reino Unido, se identificó que posiblemente, según algunos indicios, podría tener una mayor propensión a transmitirse. Y existe cierta evidencia que sugiere que eso puede darle una ventaja al virus. No es un cambio, quiero destacarlo, lo hemos dicho varias veces, no es un cambio de transmisibilidad que sea extraordinariamente relevante. Es decir, no quiere decir que se propaga como una ola en minutos, un poco para hacer la idea que algunas personas tienen en mente, no es de que en minutos o en horas se desplaza de un momento para otro. Es simplemente que el número de personas que cada individuo contagiado puede contagiar aumenta modestamente. Se ha calculado un 70% de aumento en la transmisibilidad, pero partiendo de una transmisibilidad que, de acuerdo a el parámetro del número de reproducción efectivo, es de menos de 3 personas por cada persona infectante, es un aumento modesto. No existe evidencia alguna de que esta variante, esta secuencia de alteraciones o cambios genéticos escape o permita que el virus escape a la respuesta inmune inducida por las vacunas. Tampoco necesariamente la respuesta inmune derivada de infecciones previas. Tampoco hay evidencia de que aumente la infectividad, es decir, la capacidad de causar infección. Tampoco hay evidencia de que aumente la virulencia, es decir, la capacidad de causar enfermedad, particularmente enfermedad grave. Tampoco hay evidencia de que aumente la letalidad. Entonces, concluye la Organización Mundial de la Salud, los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, los Centros de Control de Enfermedades de Europa y varias otras agencias internacionales de salud pública concluyen que la nueva variante no necesariamente representa una amenaza adicional a la propia existencia de la epidemia. Ese es el estado del conocimiento actualmente. Muchas gracias. Blanca Valadez, Natalia Vitela, usted. Buenas noches, doctora. También le quiero hacer 3 preguntas, si me permite. La primera, ayer usted informó que en Argentina ya se tenía el antígeno que está realizando AstraZeneca y Oxford. Saber si ya llegó este antígeno y cuándo empezaría la producción ya de manera formal en México, en el laboratorio Leomont, y cuándo tendríamos. Tengo entendido que para marzo, pero si me lo puede aclarar. Y ahorita le hago las otras 2 preguntas. Cómo no, con mucho gusto. Blanca, qué bueno que lo pregunta. Esta mañana, al terminar la conferencia de prensa matutina, me percaté de un pequeño lapsus de mi parte. Dije, el antígeno está ya aquí, y hablé del 18 de enero, y resulta que hoy es 12. Entonces, corrijo, su pregunta me ayuda a quien quiera que se haya quedado con la idea de que ya está aquí el antígeno. No, estará el 18, es decir, la próxima semana. Pero expliquemos un poco en qué consiste esto del antígeno. Lo platicábamos en la mañana, es muy interesante la fabricación de vacunas, este tipo de vacunas en particular, cómo se realizan. La vacuna de AstraZeneca, Universidad de Oxford, es un tipo tecnológico común en la vacunología, en la que se hace lo siguiente. Se toma un virus diferente a SARS-CoV-2, en este caso es un adenovirus, que solo puede infectar a los chimpancés, no puede infectar a la especie humana, en el caso concreto de la vacuna de Astra. Pero además ha sido modificado para que no pueda causar enfermedad, incluso en los propios chimpancés. Y se le inserta una secuencia genética, un gene, que produce
una de las proteínas del virus SARS-CoV-2, que es la que tiene la mayor facilidad de inducir la respuesta inmune. Este virus, desde luego, es microscópico, pero se pone el virus modificado en el laboratorio. Esta es una patente, de hecho, de AstraZeneca, la Universidad de Oxford, y se siembra en un líquido que tiene una serie de sustancias químicas orgánicas y una cierta acidez y una cierta salinidad, y está a cierta temperatura, en promedio de 36 a 38 grados centígrados, y se siembra en pequeños matraces de unos pocos mililitros, unos 100, 200 mililitros. Se pone ahí, se agita y se mantiene a lo largo de 1, 2, 3, quizá 4 noches, y está agitándose. Y en el líquido donde se ha sembrado se empiezan a multiplicar estas partículas virales en células que han sido dispuestas en el propio líquido. Estas son líneas celulares que permiten la multiplicación. Recordar que el virus solo se multiplica en el interior de células. Y esto aumenta la concentración de virus y permite que después esos matraces siembren un contenedor más grande y se sigue agitando a temperatura, acidez, salinidad, concentración de dióxido de carbono controladas y células, unas células específicamente diseñadas para la replicación. Y después ya hay más virus y se pone en un contenedor más grande y en uno más grande y en uno más grande. Al final se tienen contenedores de 2,000 litros y esos son ya los contenedores que se vacían para exportar el producto. Cada uno de estos ciclos conforma un lote. Lote es la unidad técnica con la que se puede reconocer un ciclo de producción. Se identifica con un número muy específico, el proceso se vuelve a empezar, pero lo que ya se produjo se exporta, en este caso, ¿a dónde? A México. Hay un acuerdo entre la compañía farmacéutica biotecnológica mAbxience en Argentina, que es la que fabrica estos volúmenes tan grandes, y Leomont, una empresa farmacéutica mexicana, innovadora tecnológicamente, y llegará a México en contenedores de este volumen, desde luego en condiciones controladas, temperatura, humedad, etcétera. Se va a la planta de Leomont y en la planta de Leomont, en condiciones perfectamente controladas, se procederá al llenado de pequeños frasquitos de 5 dosis, lo equivalente a 5 dosis. Esos frasquitos se sellan, se etiquetan y están listos para ser utilizados en la vacunación. ¿Dónde van a ir esos frasquitos? A abastecer las necesidades del gobierno mexicano. Se han contratado 77.4 millones de dosis y también las necesidades del mercado latinoamericano, y de inicio se han calculado más de 250 millones de dosis necesarias en los distintos países de América Latina. Cuando llegue inmediatamente estaría la producción de los 2,000 litros, es decir, más o menos cuántas vacunas serían. Y preguntarle respecto al caso de la doctora que resultó alérgica a la vacuna de Pfizer. El IMSS dijo que ustedes se convertirían en los voceros. Saber específicamente, sabemos que sí hubo una reacción a la vacuna, pero se estaba discutiendo cuál era la situación real de por qué le dio una inflamación en el cerebro, le dio convulsiones y tuvo falta de movilidad. Sabemos que ella ya está más estable y bueno, se estaba pensando darle alta, no sé si ya se hizo. Y nos puede informar también de ese caso y nada más me falta una pregunta. Con mucho gusto. Afortunadamente va mejor nuestra compañera, la doctora adscrita al Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila, que se atiende en Monterrey. Va mucho mejor. Funcionó el procedimiento de plasmaféresis que fue utilizado en las primeras pocas horas desde que enfermó, y se le han hecho varios estudios de resonancias magnéticas con algunas características especiales, y hasta el momento se tiene un reconocimiento de que ha disminuido las lesiones inflamatorias que tenía en distintas partes del sistema nervioso central. Eso corresponde con el efecto positivo del tratamiento de plasmaféresis y también los antiinflamatorios potentes que se le han administrado. Su recuperación en términos de la capacidad de movilizarse es ya casi total.
ya puede andar por sí misma, ya está recuperando fuerza en las extremidades inferiores y es posible que si sigue por esta buena evolución, pues sea pronto dada de alta. Respecto al diagnóstico, todavía no hay un dictamen, todavía no. En el momento en que lo haya, desde luego que lo vamos a informar para conocimiento público de todos nosotros. Por último, doctor, este viajero que detectaron con la variante de la cepa de Reino Unido, finalmente viajó de Ámsterdam a la Ciudad de México y en México nada más rastrearon lo que es Ciudad de México y Tamaulipas. ¿Qué pasa en la alerta internacional del viaje de Ámsterdam a la Ciudad de México? Esa sería una. Y saber por qué, si era sintomático, después lo detectaron y lo llevaron a un especialista, lo decidieron mandarlo de manera ambulatoria y tratamiento en su casa y ahorita está intubado. ¿Qué pasó para que se diera esa combinación tan letal en su caso, ¿no? Y saber también si ya rastrearon a los otros 12 pasajeros que estaban ustedes buscando, que creo que como parte del protocolo. Pero ¿qué pasó con él exactamente? Y si ya tienen esos rastreos. Y a nivel internacional, ¿qué pasa ahí? Gracias. Sí, con mucho gusto. Este pasajero venía asintomático de Ámsterdam a México. Es muy importante no perder de vista eso. Entró al país sin síntoma alguno. Esta mañana nos preguntaba una colega, nos lo han preguntado muchas veces, ¿y qué controles se tiene para que no entre? Justamente la condición de este paciente ciudadano británico ilustra que los mecanismos de control potenciales tienen sus grandes limitaciones. Una persona que viene completamente asintomática, no existe ningún elemento sobre el cual se pudiera considerar que estaba enfermo. El monitoreo de temperatura, por ejemplo, tan popular en estos días, tiene enormes limitaciones, enormes limitaciones. Y se usa por todo el mundo, se usa en aeropuertos, se usa aquí mismo, se utiliza en centros comerciales, en restaurantes, se usa por todos lados. Estoy seguro que quien fabrica los termómetros ha hecho un buen negocio, pero en términos técnicos tiene una utilidad sumamente pobre como un mecanismo de tamizaje de personas enfermas. Regresando al ciudadano inglés o británico que llegó a México proveniente de Ámsterdam, asintomático, posteriormente desarrolló síntomas y como muchísimos otros, cerca del 5% de las personas que tienen COVID, desarrolló síntomas graves. ¿Qué pasó exactamente en términos médicos? Sus condiciones son semejantes a la de muchas otras personas que han tenido esto, es decir, no hay una condición particular que se pueda atribuir a la variante de coronavirus que fue identificada. Las inferencias no se hacen a partir de una sola persona. Su comportamiento no es distinto al de personas infectadas por múltiples otras variantes que algunas son identificadas y la gran mayoría no. Tenía algunos factores de riesgo, exactamente, de comorbilidad, de su propia edad, tampoco era tan lozana, y finalmente desarrolló parte de la historia natural de la enfermedad que ocurre desafortunadamente en 5% en promedio de las personas que finalmente pueden requerir una hospitalización en condiciones de una persona grave. ¿Tiene un intubado grave? En este momento lo está. Exacto. Esperamos, le deseamos que se recupere, ojalá prontamente, no perder de vista que afortunadamente hay una proporción grande de personas, en general de 50-60% de las personas, aún con enfermedad grave, que pueden recuperarse, desde luego a veces con algún daño que tarda en recuperar su funcionalidad, pero afortunadamente todavía una proporción importante se logran recuperar y salir de las terapias intensivas con vida. Muchas gracias, Blanca Valadez. Natalia Vitela, luego usted y luego usted. Son las 19:51. Gracias, doctor. Buenas noches. Le quiero preguntar sobre las brigadas que hoy anunciaron y las que comentaba usted. Van a estar coordinadas por un servidor de la Nación. Quería saber si este servidor es personal médico. Y a su vez este coordinador tiene que informar a los centros coordinadores estatal y de bienestar. También quería preguntarle quiénes van a integrar estos centros estatales.
y saber si estas brigadas se van a utilizar también para la vacunación de adultos mayores, si se va a replicar. Eso sería por un lado. El otro tema que le quiero preguntar es sobre la vacuna rusa. Usted comentaba hoy que ya COFEPRIS tiene los estudios. Quiero saber cuándo estiman que podría ya pues ser una aprobación de emergencia como las otras. Y por último, preguntarle también sobre un suero del que habló hoy, un suero argentino. Gracias. Exacto. Pero al parecer ya falleció es lo que está anunciando el secretario de Salud. Lamentamos la defunción de este ciudadano. Pero dice secretario, porque en Tamaulipas es una secretaria. Nuevo León, es otra persona. El caso del que está usted hablando lo anunció efectivamente nuestro compañero y amigo, el secretario de Salud de Nuevo León, el doctor Manuel de la O. Cavazos, y es el caso de otra persona, otro ciudadano de nacionalidad mexicana, hasta donde tengo entendido, que se le había identificado otra variante del virus SARS-CoV-2 que tenía una similitud importante con la variante de la que hablábamos previamente. Esa variante va a ser analizada si es que se recibe el material apropiado en el INDRE como Laboratorio Nacional de Referencia, pero es otra persona, no es el ciudadano británico que está en Tamaulipas intubado. Brigadas y demás. El operativo de vacunación contra COVID o contra SARS-CoV-2 para prevenir COVID en México está integrado en el territorio a partir de brigadas. Estas brigadas es justo lo que la Ley General de Salud considera en su título 10 referente a las medidas extraordinarias de salud pública, y es una facultad del secretario de Salud establecer estas brigadas. Entonces, estas brigadas, en este caso, están conformadas por 12 personas de múltiples instituciones. Esta mañana el secretario de la Defensa mostró un diagrama que ilustra la composición de estas brigadas. En esas brigadas, no detallaré cada uno de los 12, pero sí algunos, está al centro un servidor de la nación. La persona servidora de la nación, hombre o mujer, es una persona que forma parte de un grupo de más de 10,000 personas que trabajan para los programas sociales del Gobierno de México, están desplegados en el territorio nacional y están relacionados con cerca de 30,000, un poco más de 30,000 centros integradores del bienestar, como se les ha llamado desde el inicio de esta administración. Y estas personas son en general personas jóvenes, talentosas, motivadas, despiertas, comprometidas, con una gran sensibilidad social, que conocen sus comunidades. Son precisamente residentes de las propias comunidades y llevan ya varios meses, de hecho un par de años, trabajando al servicio de la nación. No tienen competencias específicas en todos los casos, aunque varios de ellos sí lo tienen, para ejercer funciones como la vacunación. Por eso es que las brigadas tienen 2 personas que sí son personas vacunadoras. Estas personas están siendo identificadas de las distintas instituciones nacionales y también estatales de salud, y en cada brigada estarán siempre 2 personas que sí son técnicamente competentes para vacunar, porque han recibido entrenamiento o porque tienen una profesión específica de salud. La persona servidora de la nación coordina la brigada, porque la función fundamental de la brigada es facilitar el proceso de vacunación, facilitar la logística necesaria para que en el punto de uso se tenga el producto en las condiciones de cuidado necesarias, y también se movilice a la comunidad para que acuda a vacunarse a los centros de vacunación. La pregunta es muy importante cuando dice, y después cuando se vacuna a adultos mayores. En ese momento va a ser aún más importante las brigadas. Lo son ya ahorita, desde mañana, que estarán trabajando para facilitar la entrega de la vacuna a los hospitales, y en los hospitales las personas que dirigen los hospitales serán las encargadas de coordinar el aspecto médico de la vacunación, pero la persona servidora de la nación de coordinar la logística del operativo de uso de la vacuna. Cuando se esté en las comunidades, sobre todo rurales dispersas y después metropolitanas, lejos de hospitales, será aún más importante el mantener la cohesión del grupo de 12
a cargo de las personas servidoras de la nación. Este servidor tiene que dar información a los comités estatal y de bienestar que estarán conformados por… Tenemos no los comités estatales de bienestar, tenemos a 32 personas funcionarias del Gobierno de México, mayormente de las instituciones nacionales de salud, y han sido designadas cada una de ellas para coordinar la operación en cada una de las 32 entidades federativas. Hay uno por entidad federativa. ¿Quiénes son estas personas? Son personas funcionarias. Voy a poner un ejemplo que es de fácil identificación. Nuestro querido compañero y amigo, el doctor Víctor Hugo Borja Burto, director de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Él es el coordinador para la Ciudad de México. El doctor Mauricio Hernández Ávila, director de prestaciones económicas y sociales del propio IMSS, es el coordinador para el Estado de México. El doctor Javier Cabral, también del IMSS, es el coordinador para Baja California. Y así sucesivamente tenemos para las 32 entidades federativas personal directivo, hombres y mujeres, muy talentosos, talentosas, muy comprometidos, que estarán a cargo de la coordinación y a cargo de la vinculación con las autoridades estatales, quienes en su enorme mayoría ya se han integrado a brindar el apoyo a este operativo nacional. Y sobre la vacuna rusa, hablaban de que ya tiene la COFEPRIS los estudios, ¿y cuándo prevén que podría ya darse la aprobación de emergencia? Es correcto, lo más probable es que sea esta misma semana. Efectivamente, como comentábamos en la mañana, fue muy exitosa la misión que hicimos a Argentina, esta misión que fue encomendada por el presidente de la República y en mi caso también por el propio secretario de Salud, y logramos tener acceso a información que no se había tenido acceso, que nos da mucha tranquilidad por lo robusto que es el expediente para el proceso de regulación sanitaria. Se lo hemos transferido a COFEPRIS, quien estará actuando autónomamente por sus mecanismos convencionales, pero en la modalidad de emergencia, y lo más probable es que en esta misma semana tenga ya un dictamen. Y por último, lo del suero. Lo del suero. El suero hiperinmune equino es… el suero es la sustancia líquida de la sangre, para referencia de todas y todos. La sangre está compuesta de agua, proteínas, sales minerales y células. Si le quitamos las células y las proteínas, lo que queda se llama suero. Y los animales, incluidos los humanos, tenemos suero, pero obviamente los equinos, los caballos, tienen mucho mayor suero, cantidad de suero que los humanos. Entonces, son desde hace mucho tiempo un modelo de trabajo en el que se les inocula, se les inyecta con antígenos en este caso va a ser antígenos del virus SARS-CoV-2, y eso induce una respuesta inmune en el propio caballo y se fabrican enormes cantidades de anticuerpos. Esos anticuerpos se extraen por un proceso muy cuidadoso de buenas prácticas de manufactura, de biotecnología, y se filtra y se tiene un purificado de anticuerpos estéril que se utiliza para el tratamiento. Esto lo produce una empresa argentina, pero también se está buscando la posibilidad de traerlo aquí en una asociación con científicas, científicos y empresas mexicanas. En México, por ejemplo, quisiera mencionar, hay una empresa mexicana, Silanes, que lleva muchos años trabajando en este tipo de sueros, por ejemplo, para la respuesta terapéutica a las picaduras de alacrán y otros arácnidos y también víboras. Y el grupo científico con el que Silanes ha trabajado por muchos años es un grupo que colabora con el grupo científico de esta empresa argentina. Entonces estamos buscando una colaboración de múltiples vías, potencialmente para, en el mediano plazo, tener un esquema de producción regional que permita abastecer no solo al mercado mexicano y no solamente durante la fase aguda de la epidemia, sino a otras partes. Lo que sirve es para que el ser humano enfermo de COVID recibe una dotación de anticuerpos en concentración mayor a la que puede fabricar sus propios glóbulos blancos. Hay estudios científicos muy interesantes que muestran que entre el día 7 y el día 14 es una etapa donde algunos de los individuos enfermos no
producen con suficiente eficiencia anticuerpos. Todavía no sabe por qué, ni se sabe quiénes sí y quiénes no. Pero algunos no producen con suficiente velocidad suficientes concentraciones de anticuerpos, y esas personas son quienes tienen la mayor probabilidad de desenlaces graves. Entonces, la idea del suero hiperinmune es dotar de anticuerpos durante esa etapa crítica entre el día 7 y el día 14, que potencialmente ayudaría a una mejor respuesta inmune. Muchas gracias. ¿Nos da tiempo de una última? No nos da tiempo. Son las 20:02 y continuaremos mañana con ustedes dos. Muchas gracias.